Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Esperamos que Dios esté bendiciendo abundantemente sus vidas. Nos da mucho gusto poder volver a saludarles. ¿Cómo estás, Juanis? Bien, muy bien. ¿Y tú qué ¿Contenta? tal? Contento, la verdad. Pues ya vamos a un poquito más allá de la mitad de nuestros temas. Sí, gracias a Dios. Y bueno, pues un poco recordando, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Dijimos que el objetivo de todo este seminario, de todo este periodo de enseñanzas es básicamente que podamos aprender a llevar la visión a la práctica y a través de ello nosotros conseguir, con la ayuda de Dios obviamente, que esa práctica nos lleve a hacer realidad la visión que Dios ha establecido para nuestras vidas. Y justamente en línea con esto, el día de hoy queremos hablar de un tema que consideramos que es muy importante. El tema del día de hoy se llama permaneciendo bendecibles. Permaneciendo bendecibles es una palabra que la verdad no sé si existe en el español, pero bueno, es la habilidad de poder continuar siendo bendecidos. Y sabemos que no es nuestra habilidad la que nos permite hacer ello. Sin embargo, Dios ha establecido algunos principios que vamos a ver el día de hoy y que son los que nos permiten, obviamente, permanecer en la línea de bendición de lo que Dios ha establecido para nuestras vidas. Por ejemplo, el objetivo, de hecho, el objetivo del día de hoy es descubrir juntos como matrimonio cómo podemos permanecer en esa línea de bendición de Dios para nuestra vida. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y fíjate, Dios ha decidido obviamente qué es lo que Él quiere bendecir, qué es lo que Él desea bendecir y también ha decidido lo que Él no desea bendecir. Por ejemplo, hablando de la obediencia y la desobediencia respectivamente. Y sabes, antes de comenzar quisiéramos hacer una oración, si nos acompañas. Toma de la mano allá a tu cónyuge Dale y un dale un besito. besito. Y vamos a poner esta sesión en las manos de Dios. Padre, te damos gracias por este tiempo. Sabemos que tú eres quien guía nuestros pasos, que eres tú quien guía nuestro caminar. Queremos poner este momento, este tiempo en tus manos para que sea tu Espíritu Santo guiándonos y mostrándonos las cosas que tú quieres hacer en nuestras vidas. Te amamos y te bendecimos y queremos pedirte, Señor, que en este momento nos permitas entender los principios que tú has establecido para poder permanecer en esa línea de bendición y permanecer siendo bendecibles en todo momento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y fíjate, te voy a pedir que nos acompañes al libro de Segunda de Crónicas. Vamos a leer el capítulo 16 y vamos a leer de los versículos del 7 al 9. Yo tengo aquí la versión de la traducción del lenguaje actual y bueno, te la voy a leer aquí. Tú probablemente tengas la versión Reina Valera o nueva versión internacional, no importa. El mensaje es el mismo. Dice, pero en esos días el profeta Hanani fue a hablar con Asa, rey de Judá, y lo reprendió así. Nuestro Dios vigila todo el mundo y siempre está dispuesto a ayudar a quienes lo obedecen y confían en Él. Acuérdate de que gracias a tu confianza en Dios pudiste derrotar a los etíopes y a los libios, a pesar de que ellos tenían un ejército mucho más poderoso que el tuyo. Sin embargo, ahora pusiste tu confianza en el rey de Siria y no en tu Dios. Por eso nunca podrás vencer al ejército sirio. Fuiste muy tonto y ahora vivirás en guerra toda tu vida. Fíjate, una decisión inadecuada fue lo que causó que un rey que había visto la mano poderosa de Dios sobre la vida de su pueblo, en este caso del pueblo de Judá, que le había ya ayudado a vencer a otros ejércitos aún más poderosos del que en ese momento lo estaban amenazando, pierde el apoyo y con ello la bendición de Dios. La Biblia ha sido escrita para nuestro beneficio y de ella podemos aprender lo que Dios desea que sepamos, pensemos, hablemos y actuemos. Todo ello va en línea y es muy importante que todos nosotros como hijos de Dios podamos aprender
qué es lo que Dios desea bendecir. Y probablemente te puedas preguntar, ¿qué tiene que ver esta lectura con permanecer bendecibles? Y pues mira, yo te voy a explicar un poco. Este rey, Asa, era el rey de Judá. Y en ese tiempo, para poner las cosas en el contexto de lo que estamos hablando, en ese tiempo el rey de Judá dice que el rey de Israel, que prácticamente son de la misma nación, pero que se habían dividido, el reino del norte siendo el reino de Israel y el reino del sur siendo el reino de Judá, ahora estaban peleados entre sí. ¿Te ha tocado ver hermanos peleados? Uy. A veces sucede, ¿verdad? Y entonces ellos estaban peleando, ellos estaban disputando entre sí y habían dejado de ver probablemente todo aquello que Dios había establecido para esas generaciones, para esos reinos hacia adelante. Y sabes, el reino de Israel tristemente era un reino que había sido gobernado por reyes que no temían a Dios y que no querían obedecer a Dios, muchos de ellos, la mayoría, y solo unos pocos realmente hacían la voluntad de Dios. En este caso, este reino de Israel ahora viene y sitia a Judá. Y entonces el rey Asa, que era el rey de Judá, pues que ya había visto, como dice aquí, a Dios actuar a través de su poder para poder vencer a otros ejércitos más poderosos que el ejército de Israel. Lo que dice aquí, si tú lees desde el versículo 1 en adelante, te vas a encontrar que cometió algunos errores. El primer error es que, bueno, pues él, en lugar de confiar en Dios, pues busca otras alternativas. Y yo creo que Dios no está en contra de que nosotros podamos buscar consejo, podamos buscar, pues obviamente, ayuda en las personas que conocemos, que amamos, que queremos. No es eso de lo que está hablando aquí. El tema es que él lo que hizo fue, tomó una decisión. Dice que tomó todo el oro que estaba en la casa de Dios, en el templo, todo ese oro lo tomó y se lo mandó al rey de Siria. Imagínate, los tesoros de la casa de Dios. Y no es por el hecho del oro, sino en lo que implicaba. Él toma el oro y se lo manda al rey de Siria y le dice al rey de Siria, oye, quiero que por favor tomes este oro y que dejes de apoyar al rey de Israel y me apoyes a mí. Y entonces el rey de Siria pues le pareció muy bien, dijo, oye, pues me está pagando, ¿a quién le dan pan que llore? Y entonces en ese momento el rey de Siria decide ir y ahora pelear contra el rey de Israel. Y entonces el rey de Israel, al ver que ahora tenían el apoyo del rey de Siria, el pueblo de Judá, decide retirarse. Y entonces ahora, bueno, pues sin darse cuenta, el rey de Judá, Asa, le abre la puerta al rey de Siria para otras cosas. Y como consecuencia justamente de esa confianza en el hombre, confianza en ese otro rey, pues es que pierde la bendición. Y es justo lo que nos está diciendo aquí. No se trata de que, por ejemplo, tú en un momento dado, en un problema, no busques ayuda profesional o ayuda espiritual. No se trata de eso. Se trata de que lo más importante es que no pongas tu confianza en el hombre, en el ser humano, sino que pongas tu confianza en Dios. Y esto fue lo que sucedió y esto fue lo que causó que alguien que tenía la bendición de Dios, que había sido bendecido, que había sido protegido, que había sido guardado de tantas cosas, pues de repente pierda la bendición. Yo te quiero hacer una pregunta. Probablemente en el pasado en tu matrimonio has tenido problemas y has tenido dificultades, quizás momentos tensos y muy difíciles. Y sin embargo, Dios te ha ayudado, Dios te ha dado sabiduría, Dios te ha dado inteligencia, Dios ha colocado amor en tu corazón para evitar que en un momento dado esto se vuelva un conflicto para ti. Y ha salvado y ha restaurado tu matrimonio probablemente. Y quizás ha habido ocasiones o quizás estés pasando por un momento en el cual tú digas, híjole, esta situación está muy difícil. ¿Sabes? Dios desea que tú confíes en Él. Y una de las cosas que nosotros hicimos hace mucho tiempo fue hacer algunos compromisos que el día de hoy vamos a aprender para que tú también puedas hacer esos compromisos en tu casa, con tu cónyuge y que a través de ello
la palabra de Dios pueda permanecer en tu vida de manera poderosa. Entonces, si por ejemplo tú has buscado consejo, pues a lo mejor de alguien, de tu familia, no está mal, probablemente es necesario, pero confía sobre todas las cosas en Dios, porque Él es quien va a restaurar toda tu relación. Amén. Muy bien. Ahora, Juanita, tú tienes también algo que decirnos. Bienvenidos amigos, bienvenidas amigas, amadas. Pues miren, vamos aquí ahora sí a continuar en los puntos a tratar. Y vamos a ver que Dios ha decidido cuáles son esas cosas que Él desea bendecir. Vamos a ver, ejemplo número 1, vemos que es, por ejemplo, la obediencia. Ese es uno de los puntos en los que Dios decidió bendecir. Y vemos también que hay cosas que Él ha decidido no bendecir. Por ejemplo, la desobediencia. Entonces, Él ha decidido no bendecir eso. Entonces, ahora tú y yo sabemos, a partir de este punto, qué es lo que Dios ha decidido bendecir y qué es lo que no bendice, ¿verdad? Entonces, la pregunta sería, ¿qué hemos decidido practicar más? ¿Obediencia o desobediencia? Entonces, no me contestes, no nos contestes, hazte esta pregunta. Entonces tú ahí con Dios, Él verá tu respuesta, ¿sí? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en Génesis hay una historia que surgió tremenda, ¿eh? Ya cuando yo la leí dije, ¡ouch! Es una historia impactante y fuerte, peor que lo que me han dicho, porque me han dicho que es el desenlace de La Rosa de Guadalupe. Sí, porque yo no lo he visto, amor, pero me han dicho. Okay. Entonces, vamos a examinar y a platicar acerca de una historia de Caín y Abel que se encuentra en Génesis 4:6. Si nos gustas acompañar, abre tu Biblia en Génesis 4:6 y vamos a comenzar a ver. ¿Quieres que la lea? Pues sí, si nos haces favor. Sí, entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Entonces, vamos a ver paso a pasito. Por ejemplo, vamos a hablar que Caín era el hijo mayor, el primogénito, ¿verdad? No sé si tú hayas leído la historia, pero aquí junto con nosotros vela siguiendo. Y vemos que él es el primogénito, vemos que él crece y se dedica a labrar la tierra, vemos que ese era su trabajo. Él se dedicaba a ser agricultor, ¿verdad? Él ofrece después una ofrenda a Dios del fruto de la tierra y el fruto de su trabajo. Y por el otro lado vemos a Abel, ¿verdad? Vemos que él es el hijo menor, vemos que él crece y se dedica a cuidar el rebaño. Él era pastor de ovejas. Él ofrece también una ofrenda a Dios de lo mejor de sus rebaños, lo mejor que él tenía. ¿Hasta ahí todo bien? O a lo mejor tú ves algo, amor, de diferencia aquí en lo que hemos leído. No, bueno, básicamente Caín ofrece algo del fruto de la tierra y lo que me llama la atención es que Abel ofrece de lo mejor. Ese es un gran punto. Ustedes, no sé si ustedes lo notaron o no, pero ese es un punto que empieza a surgir, es una diferencia. Abel, vemos que decide ofrecer lo mejor, ¿verdad? De sus rebaños, lo más gordo, incluso dice la palabra, lo más rico, ¿verdad? Y Caín, pues simplemente ofrece a Dios esa ofrenda del fruto de la tierra, del fruto de su trabajo. Pero vemos en el versículo 4, en el capítulo 4, el versículo 4 de Génesis, que empieza a surgir otra cosa, algo diferente.
algo fuerte. Para Caín, dice, Dios ve con agrado la ofrenda de Abel. Eso fue fuerte para Caín. Entonces, hermano, hermana, ¿será que en algún momento de nuestras vidas tú o yo hemos pasado algo parecido a lo que experimentó o sintió Caín respecto a su hermano? Cuando miró Dios con agrado la ofrenda de Abel y la de Caín, ¿no? Pregúntatelo, amor. ¿A ti te ha pasado así? Yo creo que sí me ha llegado a pasar. Yo creo que todos hemos estado en ese momento, en alguna etapa de nuestra vida o en algún momento de nuestra vida hemos pasado eso. Entonces, está claro que nuestra justicia, por un lado, no es la misma de Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Estás de acuerdo? Claro. Nosotros vemos muy diferente la justicia. Hemos aprendido con el paso del tiempo a mirar ese tipo de cosas como injustas. Hemos aprendido o se nos ha inculcado que con ello se desarrollan una serie de conflictos y consecuencias a través de ver con nuestros propios ojos esas injusticias que para nosotros son injusticias. Para Dios no es así. Él toma la justicia diferente. Para Dios es diferente la justicia que para nosotros. Entonces vamos a ver que en el capítulo 4, el versículo 5... ¿Quieres que lo lea? Por favor. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ahora vamos a ver qué surge en Caín ante lo que Dios dijo de la ofrenda de Abel. Vamos a examinar un poquito, vamos a entrar a detalle qué surgió, cuál es el proceso dentro de él. Caín, dice la palabra, que se ensañó y decayó su semblante, ¿verdad? Entonces vamos a ver, yo me fui al diccionario. ¿Qué significará que se ensañó contra Abel? ¿Qué significará que decayó su semblante? Vamos a ver, veamos qué significa ensañar. Y yo encontré que ensañar es irritar, enfurecer, deleitarse a causar el mayor daño y dolor posibles a quienes ya no están en condiciones de defenderse. Fíjate qué fuerte es esto. Tú causas daños o yo puedo causar daños o nosotros podemos causar daños cuando estamos en ese sentimiento negativo y es tan fuerte que podemos causar daño sacando ventaja de alguien que no se puede defender. Entonces, qué fuerte, ¿no, amados? Tenemos que tener precaución con esos sentimientos. El otro significado que yo encontré de decaer, el otro sentimiento que así se sentía Caín, fue pasar de algo positivo a algo negativo, pasar de algo fuerte a algo débil, pasar de ánimo a desánimo. Entonces, fíjate, Dios siempre va a desarmar, a desenmascarar el pecado, va a confrontar la intención del corazón y lo vemos en el capítulo 4, el versículo 7 dice, Él empieza a confrontar lo que Caín sentía acerca de Abel y dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, con todo esto a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Génesis 4:7. Aquí surge un parteaguas. Yo así lo veo, amados. El decidirse ser de bien, ser de bendición, vivir y gozar de las consecuencias que traerá esta acción o intención del corazón, o ser de mal y sufrir las consecuencias que a veces es hasta muerte. Entonces tú y yo
tenemos libre albedrío. Entonces, aquí yo llamo un parteaguas, porque aquí Dios le daba el libre albedrío a Caín. Dio un momento en el que él tenía que decidir. Ellos, cuando le dice más adelantito Caín a Abel, oye, vamos al campo, mira, vamos a salir. Ella llevaba un plan. Entonces, ahí Dios lo dejó continuar, lo dejó que él decidiera, que él tomara su libre albedrío, pero fíjate la consecuencia que pasó al decidir, al tomar su decisión él. Él decidió matarlo, ¿no es así? Decidió matarlo. Entonces fue algo muy fuerte, algo que surgió muy fuerte. Entonces de ahí surgieron consecuencias. De ahí él se sintió muy mal, tan mal, que vinieron una serie de cosas cuando Dios le dice, ¿dónde está tu hermano? ¿Verdad? Su sangre clama a mí. Entonces, él aún le contestó irrespetuosamente que le dijo, yo no soy, en pocas palabras, yo no cuido de mi hermano, yo no sé. Yo no soy el que debe de cuidar de mi hermano. Entonces ahí también se ve otro síntoma, ¿verdad? Cuando tú ya contestas de una forma irrespetuosa a Dios, de una forma agresiva, aguas, amado. Tenemos que tener cuidado, porque entonces ya se está contaminando nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué actitud o qué intención de corazón hemos tenido tú y yo ante esas similitudes ante nuestro prójimo? Entonces, examínate. Tómate ese momento para asimilar cómo ha sido tu caminar. Dice un versículo, tú no los podrías decir tal vez, amor, que es cuando David le pide a Dios, examina mi corazón. Mi corazón. Y ve si hay en mí camino y ve si hay en mí, si hay camino de perversidad. Entonces, guíanos, ¿verdad? Entonces, ese es un clamor. Cuando nosotros nos desviamos, podemos regresar así, podemos pedirle perdón a Dios y decir, examínanos. ¿Qué es lo más próximo a tu lado? Pues es nuestro esposo, nuestra esposa. ¿Qué escogió Caín? En el versículo 8 del capítulo 4 vemos, como ya habíamos dicho, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Somos bendecibles o no bendecibles? Entonces esa es la pregunta. Esta historia, así como muchas, hay otras que son muy fuertes y tienen desenlaces muy fuertes, consecuencias muy fuertes, que incluso es la muerte, ¿verdad? Nosotros, bueno, hace días, esto surge en la Biblia, hay muchas historias así, pero en el día a día nosotros pues tenemos ya 28 años de casados y bueno, aún han surgido algunas discusiones, algunas diferencias. Yo no voy a decir que sean normales, porque se supone que entre más años nosotros pudiéramos tener, pues más nos debemos de llevar bien, tenemos que ser ejemplo, apoyo el uno al otro. Eso es en todos los matrimonios, ¿no? Pero a veces nuestras diferencias o nuestros puntos débiles o las cosas que surgen del día a día nos llevan a discutir a veces. Entonces, en nosotros, pues a veces todavía surgen estas discusiones. A pesar de que, bueno, nosotros nunca nos hemos faltado al respeto
con groserías o cosas así, pues bueno, en ese día tengo que confesar, esto es para edificación, para testimonio, que bueno, surgieron cosas hirientes o dolorosas y cosas irrespetuosas hasta cierto punto, de los dos. Entonces, vimos que, pues, gracias a Dios que Él está en medio de nosotros, ¿verdad? Yo no sé tú, pero yo doy muchas gracias porque sin Él, sin que Él actúe en medio de nosotros, no sé qué pasaría, ¿no? Yo creo que ya estuviéramos separados o no sé, pero doy gracias que Él siempre interviene. Entonces, nosotros comenzamos a discutir y entonces en pleno pico de la discusión, yo no sé tú, pero yo me quedé muy como, éntrale, yo quiero seguir peleando. ¿Quién no se ha quedado así, no? En ese momento Ernesto agarra, se da la vuelta y se va, se calla y va a tomar un baño, literalmente va a enfriar la cabeza, va a tomar un tiempo y en el pleno pico de la discusión yo me quedo con mucha impotencia, con mucho coraje, con muchas cosas y en ese momento entra Dios y empieza a decirme ciertas cosas. Me comienza a decir, oye hija, mira, la discusión, pues es como el mar. Cuando tú te metes al mar, yo no sé si a ti te ha pasado, cuando tú te metes al mar y viene la ola, viene demasiado fuerte que tú comienzas a sentir en tus pies o en tu cuerpo la arena con el agua y si no tienes cuidado, si no sabes nadar o si te has metido a lo profundo, pues corres el riesgo de salir lastimado. Es tan fuerte el movimiento, es tan brusco el movimiento que también no se siente placentero. Y puede venir a lastimarte esas olas o si estás en lo profundo, no sé, ¿verdad? En una ocasión, Ernesto, yo me acuerdo que estábamos en Brasil y él quería tomar clases de surf y comenzó a tomar el curso y fueron apenas unas primeras clases y él ya se sentía fuerte, ¿verdad? Y entonces agarra y dice, ¿sabes qué? Voy a practicarlo. Y se mete al mar. ¿Y qué pasó, amor? Me dio una arrastrada. Entonces, ese día saliste muy lastimado. Sí, mi mano, ¿cierto? toda lastimada. Salió todo raspado y fue simplemente, no fue lo profundo, no fue algo profundo, fue algo al inicio, ahí donde todavía podía pararse en el mar, en la tierra, y lo arrastró el mar. ¿No? Entonces así él me decía, así comienzan las discusiones, si tú no tienes sabiduría, si tú no paras, así es. Entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, tú callas? ¿Qué fue lo que Ernesto hizo? Tú callas, tú eres sabio, tú respondes con palabra suave. Es semejante a también cuando estás en el mar y no está agitado, pues entonces tú puedes ver, incluso tú te metes, ves entre tus pies y el mar, puedes ver hasta la arena en el fondo, a veces hasta conchitas de mar. La sensación es agradable, que hasta puedes a veces hasta sumergirte. Así puede ser una discusión, él me decía. Y comenzó a darme palabra de exhortación y de ánimo. Me empezó a dar versículos donde uno de ellos se los voy a leer, dice Santiago 3:2-12, porque todos ofendemos muchas veces.
si alguno no ofende de palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. También me dio Santiago 1:26 y me dijo: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Y así él me siguió dando versículos. Dios va dándote elementos. ¿Qué quiero decirte con esto? Que Dios te va dando elementos, te va dando herramientas que te ayudan a vivir sanamente en el día a día con tu pareja y poder ser bendecibles, como en esa ocasión Ernesto fue bendecible para mí. Él pues me mostró acciones positivas que hizo mi esposo. Dios me mostró acciones positivas que en ese momento hizo mi esposo. Dios me ayudó a ver esa ofrenda de amor que hizo Ernesto en ese momento, la llevó para Dios y por lo pronto también pues fue para mí. Entonces mostró un corazón muy bonito y Dios siempre se hace presente en el momento exacto. Muchas veces, amados, podrá decirte el mundo, porque así sucede cuando nosotros tenemos una discusión fuerte y estás en el pico alto y hace alguno de los dos esa acción sabia y comprensiva en ese momento de mejor callar la boca y darse la vuelta. Muchos dicen en el mundo, no seas tonto, hazle frente a la pelea, muéstrale quién es quién lleva los pantalones, ¿no? O muchas veces hasta te dicen, ¿no?, que eres cobarde, lo que sea. Yo creo que tú tienes que ser sabio y tienes que ser sensible a la voz del Espíritu Santo y tienes que dejarte guiar por Dios. Esa es la verdad, esa es la sabiduría. La palabra dice en Proverbios 13:13, me parece. ¿Sí? Proverbios 13:13. Sí. Aquí está. En Proverbios 13:13 dice: aún el necio calla, aún el necio cuando calla es contado como sabio. El que cierra sus labios es contado como entendido. Entonces, el mundo te va a decir todo eso, que tú eres tonto, cobarde, lo que sea. Y Dios te va a decir, si tú eres sabio y me haces caso, eres contado como un entendido, ¿sí? Entonces, eso lo tiene en cuenta Dios. Entonces, pues tenlo en cuenta tú y hazle caso a Dios. Decide bendecir y decide ir por ese camino. Como sabemos, pues para tener un matrimonio en bendición debemos de apegarnos a los principios establecidos por Dios en su palabra. Y amor, pues ¿cuáles son esos principios? ¿Tú nos podrías decir? Claro. Sí, obviamente pues hay muchos principios, como bien dice Juanita, todos están establecidos en la palabra, pero yo creo que cuando nosotros abrazamos y hacemos una prioridad todo aquello que es importante para Dios, colocamos nuestro corazón en línea con el corazón de Dios y obviamente pues esto nos permite dedicar tiempo a estudiar su palabra, a buscar lo que Él quiere. Al estar en su presencia, nosotros podemos de alguna manera estar más convencidos de que estamos apegándonos justamente a lo que Dios está estableciendo. Y a mí me recuerda, por ejemplo, cuando los programas de Chabelo, no sé si te acuerdas que, por ejemplo, decían, bueno, pues ponían a todos los niños y les ponían los mismos calcetines, solo podían ver los pies de los niños o las piernas para abajo, y podían poner así como que ponían solo los mismos calcetines, los mismos zapatos, y entonces, pues obviamente la mamá conocía perfectamente quién era su hijo, ¿no? Algunas no, pero algunas sí, y como que conocían los detalles de sus piernas, de sus rodillas, etcétera.
Ese es el caso de la mamá con los hijos. Pero los hijos también, por ejemplo, no sé si alguna vez les ha tocado que uno de sus hijos se les pierde en el mercado y ahí andas buscándolos, ¿no? Y de repente le gritas el nombre de tu hijo y aún en la multitud, tus hijos pueden escuchar tu voz y pueden reconocer que es su mamá o que es su papá quien les está llamando. Así, cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, cuando nosotros pasamos tiempo en comunión con Él, pues vamos aprendiendo a entender y a escuchar su voz y sabemos cuando estamos realmente apegándonos a estos principios porque pues el Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu de que verdaderamente estamos haciendo las cosas correctas, ¿no? Proverbios 3:5 dice: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Es muy importante que nosotros, para poder saber si estamos apegándonos a esos principios, no lo estemos razonando con nuestro pensamiento, con nuestra mente. Es importante que usemos nuestra mente, decía el pastor Jim de Irlanda, ¿no? Decía, Dios ha renovado nuestra mente, no ha removido nuestra mente. Sí es importante que nosotros usemos de la inteligencia, pero sobre todo para ser guiados, que usemos de la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo creo que el apóstol Pablo es un ejemplo de esta transformación, ¿no? Para poder ser guiado, para poder saber si estaba en línea con lo que Dios había establecido para su vida, ¿no? Él perseguía a la iglesia y él estaba seguro de que estaba haciendo lo correcto. Sin embargo, cuando tiene un encuentro con Jesús, es tan impactante en su vida que todo cambia y sus prioridades cambian, sus pensamientos cambian, su mente cambia, se renueva y ahora él establece como una prioridad el poder servirle a Dios. Él entiende el impacto que tiene su vida para los cristianos en este tiempo, ¿no? Y bueno, pues lo podemos ver hasta el día de hoy en sus cartas que fueron inspiradas por el Espíritu Santo y que hasta el día de hoy pues nos impulsan, nos animan y nos mueven, nos motivan a movernos hacia adelante, ¿no? Y yo creo que otra forma, Juanis, es a través de la obediencia como matrimonio en dos áreas. Una obediencia en lo general, obedeciendo a los principios generales de la palabra, pero también una obediencia en lo particular. ¿Qué es lo que Dios ha establecido para tu matrimonio? En 2 Corintios 5, del 17 al 19, en la Nueva Versión Internacional dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Esto es maravilloso porque tú como matrimonio, nosotros como matrimonio tenemos una función general, sí, que es justamente ejercer el ministerio de la reconciliación, llevar el mensaje a todos aquellos que no le conocen para que pues obviamente puedan venir a la presencia de Dios, ¿no? Y el segundo es, ¿cuál es la guía específica? ¿Cuál es el rol específico, el llamado específico para el cual Dios te ha llamado a ti como matrimonio? Por ejemplo, en la Biblia vemos en Hechos 18 a Priscila y Aquila. Aquila, este hombre y este matrimonio sirven con poder en cosas muy específicas que Dios les dio en ese tiempo. Y ahí vemos cómo ellos, por ejemplo, explicaban más claramente el mensaje. Es decir, ellos habían sido llamados a la enseñanza. Algunos de ustedes probablemente han sido llamados a la enseñanza o a que a través de la enseñanza ustedes puedan cumplir parte de su propósito. Quizás a través de la profecía, quizás a través pues del evangelismo, quizás a través del pastorado o quizás del apostolado. Dios sabe, pero lo importante es que tú también busques descubrir qué es lo que Él ha llamado, para qué te ha llamado como matrimonio, ¿no? Y al final del día, que a través de ello no perdamos nosotros la oportunidad de permanecer siendo bendecibles, que es justo de lo que estamos hablando aquí. ¿Cómo nosotros podemos permanecer bendecibles? Y como bien dice Juanita, hay momentos en los cuales pues estamos abajo, otros estamos arriba, en nuestra emoción, en nuestro físico, en nuestra relación con Dios. Pero ¿sabes una cosa?
Dios desea que siempre regresemos nuevamente a Él. No importa si has caído en alguna situación donde quizás su matrimonio ha pasado por circunstancias difíciles o quizás hoy está pasando por circunstancias difíciles. Déjame decirte una cosa, Dios tiene un propósito para ti. Hagan un compromiso para que todo aquello que les ha estado causando problemas ustedes puedan decir con autoridad, con la autoridad que Dios les da: nosotros no vamos a volver a hablar de divorcio jamás en la vida, por ejemplo. O sabes qué, en la vida vamos a volver a discutir, no vamos a ofendernos, vamos a hacer un compromiso para no ofendernos más. Que si en un momento dado lo que tú vas a hablar no es algo bueno, refrena tu lengua. Y algo que hablábamos Juanita y yo es justamente ese proceso donde hay un estímulo y hay una respuesta. En medio hay una brecha, hay un espacio que Dios te ha permitido desarrollar, te permite desarrollar cada día, que es justamente el dominio propio. Esa brecha que existe en medio del dominio propio es lo que va a ayudarte a salir adelante y a que en un momento dado, ante un estímulo, puede ser que ese estímulo sea algo que realmente te hizo molestar, los sacó de balance. Quizás es un problema financiero, quizás es un problema en el matrimonio, quizás son los hijos que pues ha causado tanto problema ahorita con la pandemia, el poder mantener el balance en su relación matrimonial. No importa cuál sea el problema, así como Asa, que él fue un rey que pudo recibir la ayuda de parte de Dios en aquel tiempo, y que quizás en un momento dado él dejó de confiar en Dios y puso sus ojos en el hombre. Tú confía en Dios. Ustedes como matrimonio confíen en Dios. Él tiene un llamado para ustedes. Él tiene una visión, y es justo de esto de lo que estamos hablando en todo este seminario. Él tiene una visión y nosotros tenemos que mantenernos conectados con esa visión, conectados a la fuente como hemos hablado, y sobre todo conectados con el propósito que Dios tiene para sus vidas. Y a través de ello, cuando venga la tempestad, cuando vengan las circunstancias difíciles, vamos a ser capaces pues de mantenernos firmes y sobre todo de mantenernos bendecibles, es decir, obedeciendo a la palabra de Dios. El estímulo va a estar ahí. ¿Tu respuesta cuál va a ser? ¿Va a ser una respuesta que te va a llevar hacia mejorar tu relación, hacia avanzar en tu relación, o va a ser una respuesta que va a llevarte a herirte, a herirse mutuamente? Tenemos que saber cuál es la decisión que vamos a tomar. Y déjame decirte una cosa, ese es el mensaje clave de esta enseñanza. Para poder permanecer bendecibles, tú tienes el poder, tú tienes la autoridad, pero tú tienes la decisión. ¿Cuál decisión vas a tomar el día de hoy para permanecer bendecible, para permanecer en obediencia, para permanecer en los planes que Dios tiene para tu vida? Yo te quiero animar, queremos animarte para que no pierdas de vista esto. Sí, amados, queremos animarles a que den una vuelta de 180 grados y poder decidir, aun si tú eres un matrimonio en donde has sufrido peleas, en donde has tenido peleas, en donde has llegado a los golpes, o tal vez estés en un punto crítico de divorcio, no lo sé, que te des la oportunidad de recomenzar, de poder ser bendición. Dios les va a ayudar si tú decides de corazón tener esa actitud y decirle a Dios: ayúdame, yo quiero renovar todo en mi matrimonio, quiero transformarlo, ayúdame. Y entonces pues va a venir esa ayuda, pero no lo dejes pasar. En cualquier momento es un buen momento para comenzar. Yo no les comenté algo cuando en el punto donde Dios siempre se hacía presente en el momento exacto. Yo les comentaba eso, que Dios siempre llega en el momento exacto. Y quiero comentarles lo siguiente: Dios, en ese momento que nosotros tuvimos el pico de esa pelea, llegó el Espíritu Santo y se hizo presente y empezó a traer quebrantamiento de mi espíritu, empezó a llevarme a esa parte, ¿no? Donde no es una culpa. Nosotros muchas veces podemos confundir el quebrantamiento con culpa. Cuando Dios te habla, ese es el momento en donde entra el Espíritu Santo y te redarguye. Entonces viene ese quebrantamiento de espíritu y después puede venir
ese arrepentimiento. Es una cadena donde viene el quebrantamiento de espíritu, arrepentimiento y se desencadena un perdón, ¿sí? Entonces, muchas veces se confunde con culpa, muchas veces puede venir ese pensamiento y decir, cuando Dios te está hablando, te está haciendo sentir culpa, pero no, es un quebrantamiento, es un arrepentimiento limpio, honesto que Dios trae y después desencadena el perdón. Entonces tienes que darte cuenta que hay detrás, tienes que dejar que Dios examine tu corazón y lo más importante, tienes que decidir que Dios construye. Entonces tú tienes que poner solamente esa parte, poder decidir, ¿no? Entonces te animamos a que sigas estos pasos, a que puedas detectar ese momento preciso cuando viene el Espíritu Santo y quiere transformar todo en ese orden, en esa forma, ¿no? Muy bien. Bueno, pues justamente como dijimos, el título del tema del día de hoy tiene que ver con permanecer bendecibles, y en ese sentido quisiéramos pedirles en este momento que hoy en la noche, cuando estén ahí juntos en su alcoba, se pongan a platicar y hagan un compromiso para juntos poder permanecer bendecibles, obedeciendo a Dios y sobre todo con un corazón humilde, con un corazón sensible a la voz de Dios, para que Él pueda ser quien transforme todo aquello que quizás ha sido difícil en este tiempo. Y les vamos a pedir que desarrollen una lista de cuáles son los principios generales que en su relación van a desarrollar o se van a pegar, se van a adherir. Y de esos principios les pediríamos que seleccionen 2. Uno él, uno ella, donde juntos hagan un compromiso para decir qué vamos a hacer para que podamos permanecer bendecibles, para que podamos permanecer siendo obedientes, y que hagan, a través de esa oración, hagan ese compromiso y que el Espíritu Santo pueda ser quien transforme sus vidas a partir del día de hoy. Y les puedo asegurar que cada día van a poder vivir en plenitud, porque Él desea que aún en medio de las circunstancias nosotros podamos sacar lo mejor de nosotros, como dice la palabra, sacar lo precioso, ¿no? De entre lo vil sacar lo precioso. Y sí, Él transforma todo. Entonces, ¿qué te parece si oramos? Claro que sí. Sí. Padre, queremos darte gracias por este tiempo. Te queremos pedir que tú bendigas a cada matrimonio que ha escuchado esta enseñanza. Queremos agradecerte porque eres tú, Señor, quien nos trae y quien nos renueva a cada día, Señor. Que tu presencia pueda renovar nuestra mente, nuestros pensamientos, y queremos depositar a cada matrimonio en tus manos para que ellos puedan alcanzar la plenitud de lo que tú has establecido para sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y les animamos a que juntos estemos el jueves. Primero Dios, que viene este jueves, que estemos juntos aterrizando este tema, teniendo acciones prácticas, y no te olvides, te extrañamos y te necesitamos. Te esperamos a las 7 de la noche el día jueves, y bueno, pues prepárate porque vamos a tener una dinámica donde vamos a aplicar estos principios que acabamos de decir para que tú puedas permanecer bendecible con tu cónyuge. Adiós. Hasta la próxima, amados. Y mantente bendecible. Bye. Bye.